Bien, después de la multiplicación pasamos ahora a la potenciación y radicación, ¿sí? Y vamos a recordar o a rever un poco qué es esto. La potenciación, ¿sí? Es una operación que nos permite escribir en forma más abreviada, por así decirlo, una multiplicación de factores iguales. A ver, ¿qué significa esto? Yo, por ejemplo, tengo 5 al cuadrado, ¿no? 5 con un 2 arriba, que justamente se lee como lo acabo de decir, ¿no? 5 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cada uno de estos numeritos tenían nombres, ¿no? Siguen teniendo los nombres. Este 5, el que está siendo afectado por ese 2 de ahí arriba, era la base. ¿Sí? Y este 2 de acá es el exponente. Bien. Y el resultado de esto de 5 elevado al cuadrado se le va a llamar, o se le llama en realidad, potencia. ¿Sí? Pero bueno, a ver, ¿qué significa primero esto? 5 al cuadrado es multiplicar 2 veces el 5. ¿Sí? Es decir, este exponente lo que me está indicando es cuántas veces voy a multiplicar al 5 por sí mismo. Y eso me está diciendo que voy a multiplicar al 5 por sí mismo 2 veces. 5 por 5, 25. ¿Sí? Justamente al resultado lo vamos a llamar, tiene el nombre de potencia. ¿Sí? Bien. Entonces yo, por ejemplo, tengo 2 con un 4 acá, que se lee de la siguiente forma: 2 a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Recordemos, la base es este 2 de acá. Este 4 es el exponente. Y lo que me está indicando es cuántas veces se va a multiplicar este 2 por sí mismo. Y se va a multiplicar 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Sí? Entonces, 2 a la cuarta es 16. Tal vez no podríamos ahorrar este paso, pero bueno, yo lo escribo porque como lo estamos viendo, ¿sí? Estamos repasándolo, por eso, bueno, lo dejo escrito. Y en la potenciación hay propiedades, ¿sí? Y la primera propiedad que vamos a ver es qué pasa cuando se está multiplicando dos potencias o más de igual base. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una de las propiedades es la siguiente. Yo tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo. ¿Sí? Hay una multiplicación acá. ¿Se puede ver eso? Y podemos observar que las bases son iguales, ¿sí? En este caso la base es 2 y en este caso la base también lo es. Los exponentes son distintos. Pero eso no importa al momento de aplicar esta propiedad, que me plantea lo siguiente. Si dos numeritos se están multiplicando, o más, y estos son iguales, lo que podemos hacer es lo siguiente. Escribir la base una vez, ¿sí? Que es 2, ¿sí? Escribimos la base y lo que pasamos a hacer es sumar los exponentes. ¿Sí? 2 más 3 es 5. Entonces, de acá, ¿sí? Vamos a esto de acá justamente. Cuando se está multiplicando dos numeritos que son iguales, podemos escribirlo, o más, podemos escribirlo una vez y pasar a sumar los exponentes. Es decir, 2 al cuadrado por 2 al cubo es lo mismo que 2 a la 5. Y fíjense, voy a resolver este por un lado y este por otro. 2 al cuadrado es 4 por 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y ahora 4 por 8 es 32, ¿no? Y fíjense, 2 a la quinta es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Ven que también me da 32. Entonces es lo mismo, ¿sí? Bien, otra propiedad es qué pasa cuando se están dividiendo. Ahora, ahí cambia la cosa. Por ejemplo,
tengo 5 a la cuarta dividido 5 al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las bases de vuelta, siempre aplicamos estas propiedades cuando las bases son iguales, por lo general, ¿sí? Entonces, si las bases son iguales y se están dividiendo, lo que voy a hacer es, escribo la misma base una vez, ¿sí? Y ahora no se van a sumar, se van a restar. El de la izquierda menos el de la derecha, ¿sí? Cuidado con eso. Es 4 menos 2, ¿sí? Siempre el de la izquierda menos el de la derecha. Y 4 menos 2 es 2. 5 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado es 25, eso yo ya lo sé. Y van a ver que cuando resuelva esto me va a dar 25. Lo hago con la calculadora. 5 a la cuarta es 625 dividido 5 al cuadrado es 25. Y justamente 625 dividido 5, ¿ven? Me da 25. ¿Ven que es lo mismo? ¿Sí? Esto se puede, en el caso de la división, no, pero en el caso de la multiplicación pueden haber varios numeritos multiplicando. Lo que voy a hacer, pongo acá también de ejemplo por las dudas, tengo 3 a la 1 por 3 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces, como se están multiplicando y las bases en estos casos son iguales, dejamos al numerito 3, ¿sí? Lo escribimos y pasamos a sumar todos los exponentes. Entonces 1 más 3, 4 y 4 más 2, 6. Esto es 3 a la sexta. ¿Sí? Bien. Otra propiedad es potencia de otra potencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tengo 2 al cuadrado, todo eso elevado al cubo, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá tenemos dos opciones. Resolvemos primero lo de adentro y después lo elevamos al cubo, o aplicamos la propiedad de potencia de otra potencia, que me plantea lo siguiente. Cuando tengo así, lo que hago es multiplicar a los exponentes. Es decir, me quedaría 2 por 3, y 2 por 3 es 6. 2 a la sexta. ¿Sí? Otro ejemplo. Tengo 5 al cubo, todo elevado al cubo. ¿Qué va a pasar? Se multiplican los exponentes, quedándome 9. 5 a la 9. ¿Sí? Bien, y por último, la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces voy acá al lado. ¿Cómo es esta propiedad? Yo, por ejemplo, tengo 5 por 2. Todo al cuadrado, ¿no? Lo que puedo hacer cuando hay una multiplicación o división, ¿sí? Es distribuir este exponente, ¿sí? Solamente en esos casos, cuando hay una suma o resta, no se puede hacer. Bien, entonces, distribuyo este 2. Y no es que es 2 por 5 y 2 por 2. No. Este 2 se distribuye y pasa a multiplicar a los exponentes de cada numerito. Y cuando el numerito está así solito y no tiene o no se le ve en realidad un exponente, uno da por entendido que hay un 1. ¿Sí? Entonces este 2 va a pasar a multiplicar a esos 1. ¿Sí? Entonces sería 5 a la 2 por 1, 2. Por 2 a la 2 por 1, 2. ¿Ven? De esa forma. Otro ejemplo. Vamos con división y con otro exponente. Tengo 6 al cuadrado dividido 2 al cubo, supónganse, ¿no? Todo elevado al cuadrado. Como es una división, puedo distribuir, ¿sí? Y vuelvo a repetir. Distribuyo este 2 a los exponentes de los números. Entonces me quedaría 6 a la 2 por 2, 4. Dividido 2 a la 2 por 3, 6. ¿Ven? De esa forma distribuimos. Y hasta acá llegaría lo que es potenciación. Y ahora vamos a pasar a la radicación. Bien, entonces vamos con radicación. Y esto es una operación contraria o inversa a la potenciación. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, les pongo lo siguiente. ¿Cómo se lee esto? A ver, es raíz cuadrada, porque cuando acá no hay nada escrito, uno da por supuesto que hay un 2. ¿Sí? No hay un 1 como en
en otros casos hay un 2. Entonces sale raíz cuadrada de 49. ¿Cómo se resuelve esto que nos está pidiendo? Bueno, básicamente lo que nos pide es ¿qué número multiplicado 2 veces por sí mismo les da 49? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese número que multiplicado 2 veces por sí mismo les da 49? Y es el 7. ¿Por qué? Porque bueno, yo justamente si hago 7 al cuadrado, ¿no? Que es multiplicar 2 veces al 7, me da 49. Es por eso que se dice que es la operación inversa o contraria, ¿sí? De la potenciación, en realidad inversa, ¿sí? Contraria estaría mal dicho. Entonces, esto también tiene propiedades, ¿sí? Pero antes les voy a escribir otra raíz que es, por ejemplo, raíz. Y ahora no voy a poner un 2, sino un 3. Y esto se lee como raíz cúbica de 64, ¿sí? La raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Me está pidiendo un número que multiplicado 3 veces por sí mismo le dé 64. Y fíjense, si yo hago 4 por 4 por 4, me da 64. Básicamente, 4 al cubo es 64. Vuelvo a repetir. Lo que me está pidiendo es un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 64. Es el 4. Porque justamente 4 al cubo es 64. Recordemos qué significaba esto, ¿sí? Multiplicar 3 veces por sí mismo el 4. Bien. Y ahora pasamos a las propiedades que me voy a centrar en dos nada más. Una es la distributiva. A ver, por ejemplo, y esta propiedad es lo mismo que esta de acá. Se puede aplicar solamente cuando hay una multiplicación o división, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 4 por 81, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo aplicar acá? Bueno, como hay una multiplicación, puedo distribuir esta raíz al 4 y al 81, quedándome raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 81, ¿sí? Y lo mismo pasa con la división. Puedo hacer, tengo raíz cuadrada de 81 dividido 9, es lo mismo que hacer raíz cuadrada de 81 dividido raíz cuadrada de 9, ¿sí? Y la otra propiedad que podemos ver es multiplicar o dividir raíces de igual índice, que básicamente es lo mismo que esto. Voy a explicar por qué. Es como lo inverso, ¿sí? Es decir, en vez de acá hacer esto, de acá vamos a ir a esto, ¿sí? ¿Cómo? A ver, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, supónganse, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Cuando se está multiplicando, dividiendo, y los índices, ¿sí? Recordemos que los numeritos que están acá, ¿sí? También reciben nombres. Este es el índice, ¿sí? Este de acá adentro es el radicando. Entonces, cuando los índices, ¿sí? Los numeritos de acá, son iguales y hay una multiplicación o división, puedo juntar las raíces en una sola. ¿Ven que es lo opuesto a esto? Sería 5 por 5, ¿sí? También pasa en la división, ¿sí? Yo pongo el mismo número, pero bueno, pueden ser distintos, ¿sí? Lo que tiene que ser, voy a poner 3, por ejemplo. Porque lo que tiene que ser igual no es el número de adentro, sino los índices, ¿sí? Entonces, puedo juntarlo dentro de una raíz, quedándome 2 dividido 3, ¿sí? Así que esas son las propiedades, espero que se haya entendido, ¿sí? Igual esto lo hago de forma un poco rápida porque, bueno, son temas que de primero, que ya han visto y trabajado un montón, ¿sí? Así que, bueno, espero que les sirva y hayan entendido.